Bien, buenas noches. Bueno, vamos a seguir con la parte siguiente de esta parte del libro, que es el libro del Zohar. La vez pasada grabamos y leíamos lo que eran los comienzos del Zohar. Ahora vamos a ver un poquito sintetizado, por supuesto, lo que, lo que significa el Zohar. ¿Qué es lo que nos puede dar el Zohar? Que pues más o menos ya elucubramos y dijimos algo al respecto. Con esto entramos de lleno al libro del Zohar, pero falta muchísimo, pero muchísimo. Esto digamos que sería media página de tomos y tomos y tomos y tomos del libro del Zohar. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Rab al respecto y pongamos mucha atención para ver qué es lo que implica el conocer el Zohar. Bien, primera parte, dice el Rab, el libro del Zohar es la obra más importante entre todos los libros de la Kabbalah y la más recóndita, la más misteriosa de todas. Y aunque haya quienes piensen que aún no ha llegado el tiempo de revelarlo, hoy día estamos descubriendo que este libro, escrito hace 1800 años, fue de hecho destinado para nuestra generación. Esta última frase es intrigante a más no poder. Hace 1800 años escribió este libro y hoy los cabalistas dicen que fue escrito para esta generación. Si a ti no te intriga este asunto, pues definitivamente no sé qué podría intrigarte. Bueno, vamos a ver qué es lo siguiente. Bala Sulam, o el Rabbi Yehuda Shlag, abre nuestros ojos y corazones a esta obra fascinante, sin exagerar. Bueno, desde la alborada de la humanidad, dice el Rab, han surgido en esta generación personas especiales, cabalistas, que lograron ascender los escalones espirituales y llegaron a la máxima conexión con la fuerza superior, el Creador. Es decir, de entrada, ya es hora de enfrentarlo. No estamos hablando de una teoría, tampoco de una rama filosófica, mucho menos de una hipótesis o de una doctrina. Este asunto es un asunto completamente comprobado y que ha logrado traspasar miles de años. Es, por lo tanto, una sabiduría muy, pero que muy cierta y comprobablemente cierta. Así que cuando decimos que es la máxima conexión con la fuerza superior, es decir, con el Creador, no estamos los cabalistas o no están los cabalistas suponiendo o deseando que esto fuera cierto o nos vamos a pelear con alguien por convencerlo de que sea cierto. Esto simplemente es y hay que empezarlo a usar porque esto es la entrada para la llave del propósito de la vida, del por qué venimos aquí. Por consiguiente, dice el Raf, alcanzaron la comprensión de la realidad en su totalidad, desde los más altos mundos espirituales hasta nuestro mundo. Se basa en el amor y el otorgamiento, entendidos correctamente.
Y ya los vamos a definir correctamente y ya se va a entender esto correctamente. ¿Qué es amor y qué es otorgamiento? Bueno, sintieron, dice el Rab, que no hay nada en el mundo aparte de esta fuerza y que todo lo que sucede en la realidad ocurre con un solo objetivo: solamente traer a toda la humanidad, tarde que temprano, unos después y otros antes, a vivir en esta sensación. Los cabalistas encontraron respuestas a las interrogantes que tuvieron a lo largo de su vida. Por ejemplo, cuando se preguntaban ¿para qué vivimos? ¿Cómo está hecho el mundo? ¿Y cómo podemos influenciar nuestro destino? Perdón. Sus logros fueron documentados en las obras famosas de la Kabbalah. Por ejemplo, el ángel Raziel, el libro de la creación, el árbol de la vida y otros más. Entre estos se destaca la obra más profunda y trascendental de la sabiduría de la Kabbalah, ni más ni menos que el libro del Zohar. Y que ya sabemos por las grabaciones anteriores que fue escrito por el gran cabalista, el Rabbi Shimon Bar Yochai, que le decían el Rashbi. El Rabbi Yehuda Shlag dice en la introducción a su libro del Zohar, en el ítem 1, lo siguiente: la profundidad de la sabiduría existente en el sagrado libro del Zohar está cerrada y encerrada bajo 1000 llaves. Si seguimos estudiando juntos o siguen estudiando con un maestro y correctamente la sabiduría de la Kabbalah, entenderemos y entenderán por qué se dice que está cerrada y encerrada bajo 1000 llaves. Bueno, sigo leyendo el Zohar. El Zohar habla sobre el sistema del gobierno superior que está oculto de nosotros, de que mundos espirituales y fuerzas poderosas, ¿de qué está hecho este gran sistema? ¿Qué mundos hay? ¿Cómo influye al mundo cuando se involucra esta sabiduría? ¿De qué forma se descuelgan, por decirlo de algún modo, y descienden todos los acontecimientos desde el mundo superior hacia el nuestro? ¿Y qué tipo de formas y vestiduras adoptan? Todo esto lo vamos a conocer a través de la Kabbalah y el libro del Zohar. Sigo leyendo. Lo que más distingue este libro de los demás es el hecho de que no fue escrito para su generación, sino que fue destinado desde un principio para la generación que iba a existir 2000 años después, es decir, nuestra generación. Y esto es lo intrigante. Y esta interrogante del por qué sucede esto, cómo aquellos sabían de esta generación y su desarrollo, cómo lo vamos a descubrir también, tiene una contestación. Dice así: desvelando todas las ocultaciones. Dice el Rab, en el siglo XX
o el siglo XX trajo consigo los más grandes avances de desarrollo humano. Estos cambios dieron nacimiento más que nunca a la necesidad de elevarse espiritualmente y abrieron el paso para la nueva etapa, la cual fue indicada por los más grandes cabalistas en todas las generaciones. El Rabbi Yehuda Ashlag dice al respecto en Shofaro Shel Messiah, dice lo siguiente: nuestra generación está de hecho a las puertas de la redención. Si solo supiéramos cómo diseminar la sabiduría de lo oculto entre las masas. Y acota el Raf: es posible que nos parezca que nada ha cambiado y que quizás no sería aún el tiempo adecuado para involucrarse en ella. Pero los grandes cabalistas dicen lo contrario. Nos enseñan que en nuestros tiempos no solo es posible y permitido, sino que incluso ya es un deber. Por otro lado, el libro del Zohar está escrito, en la parte de Vayera, en la página 117, que la sabiduría empezaría a propagarse entre las masas desde el año 1840. El Gaón o genio de Vilna escribió en su libro Kal Hator en el siglo XVIII que el proceso comenzaría en 1990. Es más, escribió que la redención depende principalmente del estudio de la Kabbalah. El Gaón de Vilna decía que el proceso comenzaba en 1990. En 1990 se abrió por primera vez las lecturas al Internet a través del Michael Lightman. En 1990 se iniciaron las famosas clases matinales que hasta nuestros días siguen adelante. Bueno, punto y aparte. También el Rav Kook, que fue un gran cabalista y primer gran rabino de Israel, explicó que las más grandes interrogantes espirituales que solían esclarecerse solo por los grandiosos y exquisitos y por los grandes iniciados, hoy día deben de ser resueltas en grados distintos y para toda la nación, para todo Israel. El Rab Yehuda Ashlag, el Baal HaSulam, que es el más grande cabalista de nuestra generación, fue el que interpretó las palabras de todos sus antecesores y las hizo realidad. Él vio que había llegado la hora de permitirle a todo aquel que quisiera estudiar y entender el libro del Zohar, a fin de que toda la humanidad pudiese también elevarse y pudiese alcanzar el mundo espiritual por encima de todo esta materialidad. Con este propósito se tomó la decisión de dedicar toda su vida entera a la creación de una interpretación general. Sí, fue él, el rabino Ashlag, Yehuda Ashlag, quien da una interpretación general
una interpretación explícita, una interpretación precisa y metódica de esta obra. Sin este sistema que nos heredó el Rab Ashlag, el rabino Ashlag, Yehuda Ashlag, no es posible penetrar en todo el esquema y en todo el sistema, en todos los métodos de aprendizaje y alcance que el Zohar nos brinda. El Bala Sulam aspiraba remover todas las ocultaciones y cerraduras de este libro para adaptarlo a todas las almas de nuestra generación. En la introducción que preparó para el libro del Zohar, explica a él por qué la hizo y dice lo siguiente: y nombré este comentario o esta adaptación o estos escritos que él hizo, y nombré este comentario Hasulam, que quiere decir la escalera. Y dice, para indicar que mi rol en esta interpretación es como el de cualquier escalera, en donde si existe una cumbre llena de todo lo mejor, no te falte nada más que una escalera para subirla y alcanzar lo mejor del mundo. Dice el Bala Sulam aquí, en el ítem 58. La interpretación de la escalera que creó, pues fue destinada a permitirle a cualquier persona llegar al escalón espiritual que le permita profundizar en el libro del Zohar y sentirlo en su corazón. Pasemos a la segunda parte. Vamos a ver qué nos dice el Rab en esta segunda parte. El Rabbi Yehuda Ashlag dice en su introducción al libro del Zohar en el ítem 1, y lo pone el Rab Michael Lightman. Dice así: en esta introducción quisiera aclarar algunos asuntos que son, al parecer, muy simples. Es decir, temas que cada uno maneja y sobre los cuales mucho se ha escrito en el intento de clarificarlos. Y aún así, no hemos alcanzado un conocimiento concreto y suficiente de ellos. Y el Rab nos lleva a lo siguiente, poniendo como subtítulo interrogantes esenciales acerca de la realidad. Interrogantes esenciales acerca de la realidad. Bala Sulam vio con gran importancia el acercar el libro del Zohar a nosotros, por lo que además de la escalera o del Sulam, que es un comentario docto que creó, elaboró una profunda, comprensiva y accesible introducción en la que nos lleva de la mano en el trayecto del maravilloso desarrollo espiritual que atravesará a cualquier persona en su camino hacia el alcance de la conexión con la fuerza superior. Es por esto que abre su introducción con las preguntas básicas que nos acompañan a todos nosotros a lo largo de nuestras vidas y concluye con la correcta actitud interna que debemos adoptar para embarcarnos en el ascenso por la escalera espiritual. Las preguntas que hace Bala Sulam al comienzo de su introducción
Son un resumen de todas las interrogantes que se ha hecho la humanidad en todas las generaciones. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuál es la esencia? ¿O cuál es el rol en esta larga cadena de la que somos partes? Y estas preguntas incorporan muchas más, dice el Raf, como por ejemplo, ¿qué es lo que debemos hacer con nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿Por qué nos sentimos mal? ¿Cómo podemos llegar a ser felices? Al profundizar en esta introducción, el lector reflexiona más y más sobre estas interrogantes y las resuelve. Aprende a dirigirse paso a paso a encontrar un mejor balance en la parte interna y externa de la vida. Y, por favor, no es solamente un deseo de ahora voy a cambiar y ahora ya quiero ser una persona útil y buena. No, es que ya voy a ir a la iglesia o voy a ir a la sinagoga o voy a hincarme y voy a hacer todo lo concerniente a los rituales religiosos. No, no es por ahí. Sé que a muchos no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero así es. Es hora de agarrar el toro por los cuernos. Entonces, el Bala Sulam de entrada toma el toro por los cuernos y nos dice a qué estamos destinados al venir aquí, qué es el venir aquí, para qué vine aquí, con qué objeto, puedo ser feliz o no puedo ser feliz, por qué sufres tú y por qué yo no sufro y por qué otros sufren y por qué otros están contentos. Y una serie de preguntas que no son preguntas que dejan de existir. Todos, cuando somos niños y adolescentes, nos empezamos a preguntar todo esto. Pero la vida nos empieza a absorber y olvidamos estas preguntas que en ese momento no tienen respuesta. Y entonces nos dicen, no pienses en eso, mejor piensa en tu carrera, en tener una familia, en tener una casa, en ser un buen futbolista, etcétera, etcétera. Y se nos olvida esto, se nos olvida que preguntamos todo esto. Y entonces nos dedicamos a querer satisfacer los deseos internos, esos que quieren satisfacerse de los placeres materiales o de los deseos incontables que aprendes en la sociedad, que están utilizando otros y que ahora los vas a utilizar tú. Y en eso se nos pasa toda la vida. Vamos a seguir leyendo. El Rav Ashlag nos enseña que interioridad significa conexión. Interioridad significa conexión o relación con la fuerza superior y que se alcanza a través del estudio de la Cábala. Y en contraste, la exterioridad simboliza todo lo que nos aleja de aquella fuente que nos imparte todo lo mejor de la vida, aquella fuerza superior. No se nos olvide estas dos
connotaciones, porque las vamos a utilizar muchísimo. A continuación, nos explica Bala Sulam que cuando uno se sumerge más en el estudio de la Cábala a través de, digamos, fuentes auténticas, se arregla mejor en la vida y atrae abundancia desde lo alto, que cumple todos sus deseos. Siguiente subtítulo: acelerar la propagación de la sabiduría en la vastedad de la nación. Todos los cabalistas aguardaron el día en el que la humanidad iba a poder descubrir las maravillas que ellos mismos alcanzaron mediante el estudio de las obras que nos han legado. La conexión con la fuerza superior. Y en esta generación, este día ha llegado ahora. Ya es hora, ya es tiempo. En su introducción y su comentario al libro del Zohar, Bala Sulam nos lanza, dice el Rab, una tabla de salvación y al hacerlo nos allana el camino hacia un futuro mejor. Bala Sulam interpretó muchos libros más de los que hasta entonces estaban, como dice el Rab, cerrados bajo 1000 llaves. Para quien no eran cabalistas, como los escritos del Ari. El Zohar habla de imágenes y parábolas. Aquellos que lo interpretan conocen lo que están leyendo y qué es lo que el texto quiere decirles. Pero cualquier persona que logre el mismo nivel también comprenderá lo que está escrito ahí. Es un diseño que está hecho de tal manera que solo aquellos que han alcanzado cierto nivel espiritual descubren lo que hay en él. Antes de eso uno puede leer y beneficiarse de la fuerza espiritual del libro, pero es extremadamente difícil conectarse con lo que está escrito en el Zohar si no sabes interpretar correctamente. Así que solamente aquellos que hayan alcanzado altos niveles espirituales pueden en verdad acercarse a su significado. La persona misma tiene que estar en alcance completo en cada grado de todos los 125 niveles espirituales y entonces, como dicen, el sol brillará, tal y como su nombre lo indica, Sefer HaZohar, el libro del esplendor. Por otro lado, las generaciones son cada vez más dignas de descubrir los secretos que guarda el libro. Lo que fue escrito y oculto por el Rabbi Shimon Bar Yochai fue descubierto más tarde por la generación del Rabbi Moshe de León, ¿se acuerdan? Y luego por la del Ari. Y estos escritos también fueron guardados y redescubiertos a su debido tiempo. Así pues, los cabalistas saben que la revelación de el Zohar requiere de dos condiciones. La revelación del Zohar requiere de dos condiciones: el momento adecuado y la madurez del alma. El momento adecuado
es el momento en que aparece en tu vida. Tú no lo buscaste, llegó porque era el momento adecuado. Y mientras vayas madurando, el alma va revelándose más y más en tu interior. Y hoy día somos testigos de un suceso único, caracterizado por el surgimiento de una nueva era en el estudio de la Cábala. En todos sus libros enfatiza Bala Sulam inequívocamente que la clave de una vida plena y feliz para toda la humanidad radica en hallar el balance apropiado entre la interioridad y la exterioridad. Pero este balance apropiado no es con buenos deseos tuyos de tener un balance apropiado. Hay que aprender a balancear. Y para esto necesitas entender el Zohar y tener un maestro que te guía. Y por supuesto los amigos con los que tú vas a relacionarte. Esto te da un balance. Bala Sulam, dice el Rab, no se satisfizo con esto solamente, sino que exigía, cuando quiera fuera posible, crear libros o crear libros para acelerar la propagación de la sabiduría en la vastedad de la nación. Lo hizo porque sabía de hecho que solo la sabiduría de la Kabbalah podría elevar a toda la humanidad. Sí, elevarla por la escalera espiritual hacia el nivel eterno de la existencia. Con esto damos una pincelada absolutamente resumida y muy, pero que muy sintética del libro del Zohar, del libro del esplendor. Pero hay muchísimo material que nos llevaría toda la vida, literalmente hablando, estudiarlo y revelarlo. Pero todo esto te lleva al camino espiritual y a la razón del por qué venimos aquí. Así que, pues, con esta introducción, el Rab nos quiere motivar para llegar a entender el libro del Zohar. Y hemos aprendido aquí que para llegar a entenderlo y alcanzar sus revelaciones, primero tenemos que estar preparados a través de un método único, único porque es el único en verdad, el método del Sulam o el método de la escalera que nos legó y nos heredó el Bala Sulam. De otra forma, en serio se los digo, no es posible penetrar a los misterios del libro del Zohar. Por más que nos lo digan quien nos lo diga, por más que digan y se rían y acusen y prohíben y hacen toda una gama de tonterías diciendo que son los oficialistas. No vamos a entender el contacto y la relación venturosa con la fuerza superior si no nos preparamos bien preparados en el método del Sulam. Y eso lleva muchos años de estudio, muchísimos. Pero eso nos lleva a conocer y a alcanzar el verdadero propósito de la vida aquí. Bueno, con esto terminamos
todo lo que el libro del Zohar en este momento y en este libro se quería otorgar. Bueno, para la siguiente grabación, pues ya estamos por terminar el libro, ya nos queda nada más una recopilación o una lectura rápida de quiénes han sido los grandes cabalistas. Con el tiempo de la Kabbalah, pues vamos a estar muy metidos en los estudios de todos los cabalistas importantes. Y después viene, creo que el punto número 12 o algo así, o 10, que son las festividades que se dan más o menos a partir de los revelaciones y estados espirituales que nos da el estudio de la Kabbalah. Así que, bueno, vamos a esperar a la próxima grabación para ver los principales cabalistas. Muchas gracias. Buenas noches.